Capítulo 1. En la fiesta. En el jardín de Haycroft Hill era una tarde agradable y ventosa en el pueblo de Haycroft Hill, el típico día de mayo que inspiraba postres de fresa, setos bien podados y susurros tras las manos enguantadas. La fiesta anual en el jardín, organizada por la señora Georgina Grenfell, estaba en su máximo esplendor, con banderen, mesas de caballete con bizcocho y un cuarteto de metales que interpretaba con valentía las obras de H. Handel. Bajo una carpa blanca adornada con banderines, medio pueblo se congregaba para celebrar sin nada en particular, tan solo la satisfacción compartida de que otra primavera sobreviviera a la señorita Marple, sentada cómodamente en una silla de mimbre, bajo la sombra de un tulipán. Observaba a la multitud con la tranquila compostura de una mujer que hacía mucho tiempo que había aprendido que la mayoría de las respuestas no estaban en lo que la gente decía, sino en cómo fingían no decirlo. Bebió su té tibio y demasiado cocido, aunque no se quejó, y observó a la señora Grenfell presidir su jardín como una reina en el exilio. Lady Heathcliff había traído a su caniche, que ladraba a las sombras. El reverendo Morley intentó conversar cortésmente con el Mayor Penrose, quien parecía a punto de morir por el esfuerzo de ser cortés, y en medio de todo estaba Violet Barton, la nueva criada de Grenfell Holland, pálida como la leche, y temblando como una hoja, se movía torpemente entre la multitud, ofreciendo platos de sándwiches de pepino, con el delantal ligeramente torcido y los ojos moviéndose nerviosamente ante cualquier sonido repentino. A la señorita Marple la notó inmediatamente en Violet. Con apenas 17 años, llevaba apenas 2 semanas empleada en la mansión, y el pueblo ya había fijado su atención en su curioso comportamiento. Algunos decían que era simple, otros que era extranjera. La señorita Marple, que no creía en ninguna de las dos, observó discretamente que la chica se estremecía cuando se dirigían a ella, evitaba el contacto visual y se comportaba con la misma carga que alguien que entra en una habitación de la que preferiría huir. «¿Tiene miedo de algo?», murmuró la señorita Marple, casi para sí misma. «¿Quién es, querida?», preguntó la señora Price Ridley, que se había sentado a su lado. «La nueva criada de los Grenfell», respondió la señorita Marple con ligereza, removiendo el té. «Se mueve como una criatura acostumbrada a la sombra, no a la luz del sol». A la señora Price Ridley resopló. «Tonterías, Ann solo es tímida o quizás estúpida. A la última la pillaron con el jardinero. Esta parece más bien tímida». A la señorita Marple sonrió con dulzura. «Los ratones rara vez tiemblan, a menos que hayan visto un gato». En ese momento, un grito estridente resonó en todo el jardín. Provenía del césped oeste, junto al seto cerca del campo de croquet. Se produjo un forcejeo, y varios invitados se pusieron de pie. Apresuradamente, la señorita Marple no se quedó de pie. Simplemente dobló cuidadosamente la servilleta en su regazo y esperó la noticia. Lo hizo rápidamente, en la forma de la propia Georgina Grenfell, flanqueada por la esposa del vicario y un joven sonrojado que parecía claramente inútil. «Se desmayó», dijo la señora Grenfell, con la compostura forzada. «Ahí mismo, en la hierba, la pobre Violet. De repente estaba recogiendo tazas de té, y al siguiente, plana como un panqueque. Le dije a Edward que no debimos haberla presionado para que sirviera tan pronto. Algunas chicas simplemente no se adaptan a la vida del pueblo». «¿Se desmayó?», preguntó la señora Price Ridley, escandalizada. «Pero seguro que eso no es motivo de tanta conmoción». En los labios de la señora Grenfell se crisparon. «No solo se desmayó, Beatrice», gritó Anne, como si hubiera visto un fantasma. «No, algo peor». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Qué estaba haciendo exactamente en ese momento?». «Le estoy entregando un platillo a Lady Heathcliff, creo». Y el grito espeluznante. Los ojos de la señorita Marple brillaron,
Interesante. La multitud pronto se dispersó de nuevo, con susurros densos como la cocinera de la señora Grenfell había llevado a Violet al interior y la había acostado en la tumbona. Habían llamado al médico. Ningún hueso roto, solo nervios, y aún así, cuando el sol se puso tras los setos y la fiesta empezó a disminuir, la señorita Marple se levantó en silencio y se acercó al lugar donde había caído la muchacha. La hierba estaba húmeda, pero firme. Nada se movía, salvo un platillo roto y una cucharilla de plata tirada a 1,5 metros de distancia, brillando de forma extraña en la luz que se desvanecía en la señorita Marple. Se inclinó para recogerlo Anne. En ese mismo momento, oyó detrás de ella una respiración. Rápidamente sofocada Anne al girarse, vio a la cocinera, la señora Tewkesbury, observándola desde los escalones del patio. «No sé, resbalo», dijo la mujer en voz baja. Anne se gritó. «La señorita Marple vio algo», repitió la señorita Marple suavemente en la señora Tewkesbury. Asintió una vez. «Oh, alguien. Y no creo que estuviera destinada a hacerlo en esa noche». La conversación en Haycroft Hill pasó bruscamente de recetas de mermelada a especulaciones. ¿Se habría sentido la chica simplemente abrumada? ¿Habría sufrido algún tipo de ataque? ¿Y por qué había lanzado el plato mientras gritaba? Nadie lo sabía. Pero la señorita Marple, sentada junto a la ventana de su dormitorio con un pequeño bloc de notas y un misterio de Agatha Troy, sin leer a su lado, anotó en silencio 3 cosas primero en la cuchara. No tenía por qué estar tan lejos de la escena a menos que hubiera sido arrojada o arrebatada en segundo. Violet Barton no había gritado como una niña desmayada. Había gritado como alguien que reconoce el peligro. Y tercero, alguien más en ese jardín también lo había oído. Annie lo hicieron muy silenciosamente, con mucho cuidado, fingiendo que no lo habían hecho en capítulo 2. La aldea reacciona en el pequeño pueblo de Haycroft Hill. Las noticias corrían más rápido que cualquier coche, y más tortuosas que los caminos que serpenteaban entre los setos. A media mañana del día siguiente, a la fiesta en el jardín, todos los hogares, desde Lower Thatch Lane hasta St. Agnes Road, sabían que Violet Barton había gritado como era debido, antes de desplomarse en el césped con un plato roto. A su lado, la señorita Marple, mientras tomaba su té en un rincón del salón de té de High Street, observaba con interés el remolino de chismes que pasaban de una mesa a otra, como una brisa a través del trigo alto. «Bueno», dije en ese momento, declaró la señora Price Ridley, lo suficientemente alto como para que todo el salón de té la oyera, que estaba pálida como la leche cuajada. «Las chicas tímidas siempre me ponen nerviosa. Las que se desmayan suelen esconder algo». «Así es», intervino la señorita Leticia Blackthorne, mirándola por encima de sus gafas. «Mi teoría es que se ha escapado de algo o de alguien. Las londinenses suelen hacerlo y...» La señorita Marple no interrumpió. «Nunca lo necesitó. El pueblo diría su verdad y sus contradicciones con el tiempo. Su función era simplemente escuchar con atención». Unos minutos más tarde, la señorita Hargreaves de la biblioteca entró agitada, agarrando su sombrero como si acabara de salir de un ciclón en lugar de la oficina de correos. «Dicen que ahora se queda en su habitación», dijo sin aliento, «y que la señora Grenfell no quiere ni oír hablar de dejarla ir. No hasta que se recupere. Aunque entre tú y yo», añadió, bajando la voz para mayor efecto, «esto es más que un desmayo». «¿Sí?», preguntó la señora Price Ridley. Con entusiasmo. «Ha estado teniendo pesadillas. Grita por la noche. La pobre señora Tewkesbury dice que la niña despertó a toda la casa». Anse escuchó un jadeo colectivo. «Me atrevería a decir», murmuró la señorita Marple con suavidad, «que no es del todo inesperado. Las pesadillas suelen ser la forma que tiene la mente de ocultar algo que ya sabe. En todas las cabezas se volvieron hacia ella, incluso en Haycroft Hill, donde algunos la llamaban cariñosamente
la querida señorita Marple. Había un instinto que hacía que se detuviera cuando hablaba así. A la señorita Blackthorne entrecerró los ojos. ¿Sabes algo, Jane? No, dijo la señorita Marple, revolviendo el té. Pero me imagino que alguien sí. Violet Barton lleva 2 semanas en esa casa y nadie le ha preguntado de dónde viene dicho Cheltenham, dijo la señora Price Riley con desdén. Lo dijo ella. ¿O alguien lo dijo por ella? Respondió la señorita Marple con suavidad. Esa misma tarde, la señorita Marple dio su paseo habitual por Grenfell Hall a la verja. Estaba cerrada y el jardín estaba más tranquilo que de costumbre. No se oían risas ni tintineo de herramientas, ni jardinería, ni criadas chismosas tendiendo la ropa blanca cuando pasó junto al muro de piedra que bordeaba el lado oeste del jardín, la misma zona cerca del campo de croquet, donde Violet se había desplomado. Se detuvo en algo en el seto. Le llamó la atención una huella superficial en la tierra, recién removida, justo debajo de la ventana del salón oeste. Ella se inclinó un poco más cerca, huellas en un par, pequeñas y nítidas. El otro, más pesado, más profundo, en el talón. De hombre, a juzgar por la forma. Las marcas conducían al seto y luego desaparecían por la abertura de la valla que descendía hacia el sendero arbolado. Habría sido bastante fácil, pensó la señorita Marple, que alguien entrara o saliera sin ser visto, especialmente durante la animada distracción de una fiesta interesante. El reverendo Morley la visitó esa tarde, trayendo consigo el último boletín de la iglesia y una expresión de preocupación. Señorita Marple empezó con suavidad. Sé que se ha interesado por este asunto con Violet Barton. Sí que lo he hecho, dijo, dejando a un lado su labor. Me preocupa, vicario. Hay miedo en los ojos de esa chica, que no es por insolación, ni exceso de trabajo. En el reverendo Morley suspiró. La señora Grenfell insiste en que son nervios en me. Dijo que Violet es de buena familia, pero huérfana. La recomendaron de una casa de beneficencia. Pero debo decir que la chica se... Y esta mañana le dijo a mi esposa que alguien había estado en su habitación anoche. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y faltaba algo? No. Pero insistió en que alguien había abierto su armario y se había parado al pie de la cama. Quizás no fue imaginación, murmuró la señorita Marple. Quizás fue memoria. El reverendo parpadeó. ¿Crees que conoce a quien la asustó? Creo, dijo la señorita Marple con suavidad, que Violet Barton vio a alguien en la fiesta que creía desaparecido hacía tiempo, quizás incluso muerto. Y esa persona sabe que ella lo reconoció. Hubo un largo silencio. Creo que ya no se trata de chismes, terminó en voz baja. Se trata de peligro en esa noche. La señorita Marple sacó un cuaderno bastante usado de su cajón lateral. No registros oficiales, solo sus propias observaciones. Añadió una nueva página titulada Violet Barton y escribió debajo en sirviente de la señora Grenfell. 2 semanas tembloroso, pálido, visiblemente asustado por alguien en una fiesta en el jardín. Se desmayó después de gritar. No antes desperté a mi familia 2 veces esta semana por pesadillas huellas. Junto a la ventana del jardín oeste el segundo par. Probablemente sea de un hombre en ventana, bajo la cual se desmayó. Sala de estar oeste. En negrita debajo de todo. ¿Qué pasaría si el pasado no permaneciera muerto? Capítulo 3. Las primeras pistas. La señorita Marple siempre había creído que los gestos más pequeños, el gesto de una mano, la pausa antes de una respuesta, decían mucho. Pero Highcroft Hill, con sus jardines adornados con rosas y sus delicadas tazas de té,
no era un lugar propicio para las revelaciones. Allí la gente ocultaba cosas tras sonrisas y manteles doblados, y mientras recorría el pueblo la mañana después de su conversación con el reverendo Morley, supo que la verdad que Violet Barton albergaba aún no había salido a la luz. La primera visita de la señorita Marple ese día fue a Grenfell Hall, no por invitación, sino con el pretexto de devolver un libro prestado. La señora Grenfell, que apareció en la puerta con su habitual aire de distraída elegancia, aceptó el ejemplar de la señora Dalloway con una sonrisa forzada. «Qué amable de su parte traerlo de vuelta, señorita Marple», dijo. «Debo confesar que nunca me convenció del todo. Wolf es un poco turbio para mi gusto». La señorita Marple sonrió con dulzura. Algunas mentes son como estanques, aún en la superficie, pero bastante profundas cuando uno se adentra en ellas. La sonrisa de la señora Grenfell se adelgazó solo levemente. Intercambiaron cumplidos durante un momento más, antes de que la señorita Marple preguntara, en su tono más modesto: «¿Y cómo está la pobre Violet?» La vacilación fue fugaz, pero existió, recuperándome, todavía un poco conmocionada, pobrecita. No creo que estuviera del todo preparada para la vida de pueblo. Entiendo que ha tenido algunos problemas para dormir. Otro destelo, como un obturador bajo un fuerte viento. Sí, bueno, los jóvenes son sensibles, ¿verdad? Se asustan con facilidad. Ha estado confinada en su habitación desde el desmayo. El doctor Wallace dice que es mejor que descanse». «Qué sensato», dijo la señorita Marple con amabilidad. «¿Y ya está cerrada la ventana de su habitación? Oí que la dejaron abierta una noche». A la señora Grenfell hizo una pausa la cocinera. «Debió haberlo mencionado. Me temo que siempre tiende a exagerar. La ventana probablemente estaba entreabierta. Creo que a Violet le encanta el aire nocturno, sí», murmuró la señorita Marple. «Igual que los gatos». «¿Y los ladrones?» La señora Grenfell se rió un poco rápido y luego cambió la conversación hacia las flores de la iglesia. La señorita Marple no insistió. «Nunca lo hizo. Todavía no Pero al salir de Grenfell Hall, notó que las cortinas del salón delantero habían sido reemplazadas. No eran nuevas, solo estaban recién dobladilladas. Y el césped donde Violet había caído estaba ahora rastrillado meticulosamente, aunque el resto del césped estaba intacto. Alguien había querido borrar algo más tarde. Esa tarde, cuando pasaba por la vicaría, la señora Morley la llamó desde la puerta del jardín. «Jane, justo la persona indicada. ¿Te gustaría pasar a comer un trozo de pastel de semillas?» La señorita Marple, que nunca rechazó un pastel de semillas de la esposa de un vicario, aceptó de inmediato. Se instalaron en la sala de estar. El suave sol de la tarde se derramaba sobre el servicio de té y unas cuantas flores tempranas colocadas en la repisa de la chimenea. «Tengo entendido que a Violet le ha cogido bastante gusto al bordado», dijo la señorita Marple, mientras se servía un pequeño trozo. «Sí, lo ha hecho», dijo la señora Morley asintiendo. «Es tranquila, muy cuidadosa con su trabajo, pero bueno, dudo en decirlo, pero creo que le aterra que la toquen». «¿Tocado?» La señora Morley dejó su taza de té. «El otro día intenté ajustarle el cuello de la camisa. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Y más tarde la encontré examinándose un moretón en la muñeca cuando creyó que no la veía». «¿Dijo algo al respecto?» «Dijo que se golpeó contra el marco de la puerta», dijo la señora Morley en voz baja. «Pero he visto chicas en Londres con moretones igual. No es el marco de una puerta lo que deja esa marca». La señorita Marple asintió lentamente. «Se esconde de alguien», dijo. «La pregunta es si ese alguien la siguió o si ya estaba aquí al caer la tarde». La señorita Marple regresó a su casa de campo, donde la esperaba una carta en el buzón. No tenía remitente y había sido entregada en mano, a juzgar por la ausencia de matasellos.
Ella lo abrió con cuidado. Dentro había un solo trozo de papel mecanografiado. Será mejor que dejes de hacer preguntas. Deja que la chica lo olvide. Déjalo descansar sin firma. Ninguna pista sobre su origen, pero los bordes estaban manchados, como si el escritor hubiera tenido prisa o miedo, o ambas cosas. A la señorita Marple acercó el periódico a la luz. Había sido escrito en una máquina con la R desalineada, justo por encima de la línea. No había muchas máquinas de escribir en el pueblo, y aún menos en uso regular. Anne colocó la nota junto a su cuaderno, donde el nombre Violet Barton ahora estaba subrayado 2 veces. Al día siguiente llovió, suave y persistente, de esas que empañaban las ventanas y apagaban los chismes. La señorita Marple aprovechó la excusa de devolverle un paraguas a la señora Tewkesbury para volver a visitar el salón. El cocinero, cansado y nervioso, la recibió en la entrada trasera. Anne está peor, señorita Marple. Apenas come, apenas habla. Anoche intentó irse. Tenía la maleta llena y todo. ¿Qué la detuvo? ¿Vio alguien?, dijo la cocinera en voz baja, en el jardín, mirando hacia la ventana. Lo juro por mi vida, señorita Marple. Alguien estaba ahí fuera. ¿Y los viste? No, pero oí el crujido de la puerta al abrirse después de medianoche. Y encontré huellas de botas. Solo un par. En el lodo. La señorita Marple asintió lentamente y dijo algo. Violet. Solo una cosa, dijo. Ha vuelto, pero no está muerto. De regreso a su cabaña, la señorita Marple encendió un fuego. Abrió su cuaderno una vez más y agregó una nueva línea. Alguien que Violet creía muerto ha regresado, y no tiene intención de que lo encuentren. Anne se reclinó en su silla y cerró los ojos por un momento, como si estuviera juntando las piezas. Entonces abrió los ojos, agudos y seguros. El juego ya no se trataba de lo que Violet había visto, se trataba de quién la había visto. Capítulo 4. La tormenta que se avecinaba cuando llegó el viernes. La lluvia no había amainado, rayaba las ventanas de Haycroft Hill con líneas plateadas, acumulándose entre los adoquines y apagando hasta los chismes más persistentes del pueblo. Pero bajo la superficie, la tensión que había comenzado con el grito de Violet Barton ahora se extendía por el pueblo como niebla tenue, densa, ineludible. La señorita Marple pasó la mañana en su escritorio, examinando la nota anónima. Una vez más, la R desalineada era un detalle peculiar. Este tipo de cosas rara vez eran percibidas por quien escribía, pero a menudo delataban una máquina muy usada. Había 3 máquinas de escribir conocidas en el pueblo, una en la vicaría, una Royal destartalada que no funcionaba desde Pascua, la segunda en la oficina de correos, usada exclusivamente para telegramas, y la tercera, guardada tras el mostrador del almacén general de Linton, por la propia señorita Clara Linton. Clara, una mujer de uñas sospechosamente precisas y un interés por los asuntos ajenos que rivalizaba con el del jefe de correos, rara vez escribía a máquina algo que no fueran facturas. Pero también le gustaba ofrecer favores indiscretos en sobres marrones, sellados con mucho más que pegamento. A las 10 en punto, la señorita Marple salió bajo la lluvia con un alfiler de sombrero prestado, una bolsa de lona llena de bollos, duros para los pájaros, y una pregunta completamente ajena para plantear. «Señorita Linton», dijo alegremente al entrar en la tienda, «qué inteligente es saber siempre quién necesita qué antes de que lo pida. Anne, pregunto, ¿cómo lo tiene todo bajo control?» Clara sonrió radiante. «Escríbelo todo, señorita Marple. En mi libro de cuentas, conseguí la máquina de escribir de la oficina de mi tío después de la guerra. Sigue funcionando de maravilla». «¿Tu tío, el abogado? ¡Qué práctico!». Esperó a que Clara se diera la vuelta para envolver el cambio de alguien, y luego echó un vistazo rápido detrás del mostrador. La máquina de escribir estaba allí, cubierta con un paño de cocina blanco, con el borde del alimentador de papel
aún ligeramente manchado de negro al salir. La señorita Marple dejó caer la bolsa de bollos debajo del buzón. Al regresar a casa, no le cabía duda de que Clara Linton sabía algo, o conocía a alguien que lo sabía. Mientras tanto, Violet permaneció encerrada en su habitación del piso superior de Grenfell Hall. Aunque la señora Grenfell insistió a todos los que preguntaban que estaba descansando plácidamente, sin embargo, la señorita Marple se enteró por la señora Tewkesbury de que Violet había empezado a dormir en el sillón junto a la ventana, con la maleta aún medio llena junto al armario. 2 veces preguntó si la puerta cerraba con llave por dentro. «Es como un pájaro que oye al halcón», murmuró el cocinero. «No emite ningún sonido, pero se le siente el pánico en los huesos». La señorita Marple comprendió bien ese sentimiento. Esa tarde visitó al inspector Cray en la estación del condado, un hombre al que conocía desde su primer año en la fuerza, cuando no logró resolver el curioso caso del anillo robado escondido en un pudín de ciruelas. «Esto todavía no es un delito», dijo Cray con cautela mientras exponía los hechos. «Pero casi es algo nga». La señorita Marple simplemente asintió. «¿Tienes un nombre?», le preguntó. «Todavía no», dijo. «Pero tengo una cara que no he visto, y huellas que no pertenecen a ningún hombre que conozcamos». Anne Cray tamborileó con los dedos sobre el escritorio. «¿Crees que vio a alguien en la fiesta? ¿Alguien que no debería haber estado allí?» «Creo que vio un fantasma», dijo la señorita Marple. «Pero un fantasma con botas muy reales». A la mañana siguiente ocurrió otro extraño suceso en el caniche de Lady Eastcliff. Una criatura odiosa llamada Muffin, de ladrido afilado y dientes aún más afilados, se había escapado de la correa mientras lo paseaban por Grenfell Hall. Anne salió disparado por la puerta del jardín y empezó a ladrar como un loco al pie del viejo cobertizo de herramientas. Detrás del rosal fueron necesarios 2 jardineros y una Lady Eastcliff muy enfadada para arrastrar al perro. «Why, Owen Ossie», continuó gruñendo en dirección al cobertizo cerrado, mucho después de haber sido atado. Anne, la señorita Marple, naturalmente, se enteró de esto a media tarde. Ella misma pasó por el jardín más tarde, ese mismo día, con el pretexto de inspeccionar una variedad de orquídea supuestamente rara, de la que la señora Grenfell se había jactado alguna vez. El cobertizo de herramientas, cerrado hacía tiempo y rara vez usado, no tenía señales de haber sido forzado, pero el suelo junto a ella, a pesar de la lluvia reciente, mostraba 2 depresiones distintas, una lo suficientemente grande para botas y la otra más ligera. Quizá por el peso de las zapatillas o los pies descalzos, conducían a la entrada trasera de la casa. El rastro desapareció entre la hierba, pero la señorita Marple ya había visto suficiente. Esa noche, Violet pidió hablar con ella. La señora Tewkesbury llegó justo después de la cena. Empapada, sin aliento, no quiere hablar con el médico, no quiere hablar con la señora Grenfell, pero dice que si vienes, te lo explicará todo. Está demasiado asustada para volver a dormir. A la señorita Marple llegó a Grenfell Hall justo antes del anochecer. Anne Violet estaba sentada acurrucada en una manta a los pies de su cama, con el cabello suelto y las mejillas pálidas pero secas. «¿Ha estado en la casa?», susurró. «¿Quién, querida?» «No sé su nombre. Dijo que lo llamara señor Crane, pero no lo es. Es el hombre de los acantilados». «El hombre que murió». La señorita Marple se inclinó hacia adelante suavemente. «¿Lo viste en la fiesta?» Violet asintió. Estaba junto al seto. Me miró fijamente. Luego sonrió como solía hacerlo. ¿Cómo lo hacía antes de decir que iba a desaparecer? Estaba solo. No lo sé, pero alguien lo dejó entrar esa noche. Oí que llamaban a la puerta. Oí pasos fuera, y a la mañana siguiente descubrí que faltaba una de las llaves del jardín. La señorita Marple permaneció sentada en silencio. La Thursday Violet tembló. Dijo que si se lo contaba a alguien, también me haría desaparecer.
como si nunca hubiera existido. Hubo un largo silencio. Entonces la señorita Marple dijo, en voz muy baja, no debería haber vuelto, querida, y no debería haber elegido Haycroft Hill. Verás, la gente olvida con que... Cuidado, este pueblo vigila sus sombras. Esa noche, en su cabaña, la señorita Marple escribió 4 nombres en su cuaderno. Ella rodeó 2, y debajo de ellos, una última línea. El vivo lucía la sonrisa del muerto. Y alguien aquí lo ayuda a esconderse en capítulo 5. Un hombre llamado Gruyala. Mañana siguiente, no trajo consigo sol, solo una fina niebla gris perla que se aferraba a los campos y setos como ansia. La señorita Marple se levantó temprano, con la mente ya en marcha antes de que la tetera hubiera hervido. Se vistió con especial cuidado. Su broche, el de los pequeños no me olvides, y sus resistentes zapatos para caminar, y a las 8:30 ya estaba en el camino, hacia la tienda general de Linton. Clara Linton estaba detrás del mostrador, contando una bandeja de monedas de medio penique, con la precisión nerviosa de quien ensaya su inocencia. «Buenos días». Clara saludó alegremente la señorita Marple. «Buenos días, señorita Marple. Hace un tiempo estupendo para los patos». «En efecto», dijo con tono ligero. «Esperaba que pudieras ayudarme con algo. Llevas tus registros con tanto orden. Me preguntaba si recordabas algún pedido reciente hecho a nombre de Crane». La mano de Clara se congeló sobre la bandeja del cambio. «¿Grulla?», repitió ella. «No lo creo. No me suena». A la señorita Marple ladeó la cabeza. «Oh, qué raro. Estoy casi segura de haber oído a alguien decir que había visto a un tal señor Crane por la ciudad. Muy alto, de mirada intensa. Pensé que tal vez habría hecho algún pedido. Harina, quizás, ¿eh?» Clara parecía nerviosa. «No aceptamos nombres, a menos que sea para entregas, y no ha habido ninguno nuevo». La señorita Marple sonrió. «Por supuesto, solo pregunto porque Violet Barton dijo que oyó el nombre susurrado en la puerta trasera de Grenfell Hall, la misma noche que alguien intentó entrar por la ventana del jardín. Eso lo hizo». El color de Clara subió como una marea. Yo no tengo ni idea de eso», balbuceó. «Solo he estado cuidando la tienda». «Sí», dijo la señorita Marple con suavidad, «pero antes te preocupabas por otras cosas. Recuerdo que una vez ayudaste al señor Draper a escribir una carta bastante privada. ¿Algo sobre un primo endeudado?» Los labios de Clara se apretaron. «Dijo que era su hermano», murmuró Clara. «Cuando vino a la tienda, me dijo que no mencionara que estaba en Haycroft Hill. Dijo que era solo una visita temporal». «¿Quién lo hizo?» «La chica. Violet vino una noche y pidió usar el teléfono. Dijo que su hermano venía a buscarla, pero cuando llegó la hizo loror justo afuera». La señorita Marple asintió lentamente. «¿Oíste algo más?» «Clara Digger, que lo había hecho parecer real y que no iba a arruinarlo ahora». La mirada de la señorita Marple se agudizó. «¿Qué hizo que pareciera real?» Pero Clara solo negó con la cabeza. «No lo sé. Esa tarde, la señorita Marple visitó al doctor Wallace, el estoico médico del pueblo, cuyo comportamiento a menudo se parecía al de un reloj de piel lento, pausado y confiable. Ella preguntó, gentilmente, sobre las heridas que había sufrido Violet Ann. El doctor Wallace se mostró cauteloso, pero no despectivo. Tiene moretones», dijo, «compatibles con la inmovilización a muñeca, brazo y una costilla, posiblemente fracturada. Afirma haberse resbalado en las escaleras. ¿Pero no le crees? Creo que tiene miedo de decir la verdad, lo cual suele ser más peligroso que el miedo mismo». Él la miró. «Sé que no estás aquí para charlar, Jane. ¿Qué es lo que realmente me preguntas?» La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. «¿Cree que corre peligro por culpa de alguien que se encuentra en el pueblo?» «Una laga. Creo que alguien la siguió hasta aquí», dijo finalmente. «Y creo que están esperando el momento oportuno más tarde
Cuando el crepúsculo se posaba como una gasa sobre el pueblo, la señorita Marple se encontraba en la puerta de su jardín, mirando hacia el camino que conducía al bosque detrás de Grenfell Hall. Aún no tenía pruebas, ningún nombre que pudiera sostenerse en un juicio, pero había un lugar que aún no había explorado, el cobertizo de herramientas en ese edificio olvidado escondido en el borde del jardín de rosas de la señora Grenfell, cerrado durante años hasta el grito, y así, poco después del anochecer, con el chal bien abrigado y una linterna en la mano, la señorita Marple regresó al sendero trasero. Detrás de Grenfell Hall, avanzó con tranquila confianza, tomando el camino más largo, pasando junto al sauce, y luego por el sendero de grava por el que pocos caminaban. El cobertizo de herramientas permanecía en silencio. La puerta estaba cerrada pero no bloqueado dentro. El aire olía a aceite y tierra. Una pala vieja estaba apoyada en un rincón, un rastrillo roto y un rollo de lona con herramientas, limpio y bien cuidado. Demasiado bien cuidado para algo abandonado y junto a ellos, un estuche de viaje en piel marrón teñida. Monograma Némfala lo abrió con cuidado. Dentro había ropa de hombre, un kit de afeitado. Boca abajo. Abajo, ella le dio la vuelta a Mateo Felton. Reconoció el nombre al instante por el recorte de periódico que le había enviado. El doctor Lennox, el hombre dado por muerto en los acantilados de Weybourne. Una caída. No sé, Ian, Sion, Tia, el cuerpo. Veredicto abierto. Aquí estaba, viva en escondida, en Highcroft Hill. Y no se esconde, sola. Ella regresó a casa en silencio. En su cuaderno, escribió solo un nombre, Matthew Felton. Elias Señor Crane. Está vivo, en Highcroft Hill. Posiblemente reside con ayuda. Motivo, incierto. Violet lo sabía. Y él sabe, que ella lo sabe. Ella lo rodeó con un círculo y lo subrayó. Luego pasé la página En la parte superior del siguiente escribió Quayon le esta. Capítulo 6. Sombras detrás del encaje para la mañana del domingo. La lluvia había amainado hasta convertirse en neblina. Highcroft Hill la cubría como un velo, arrastrándose entre los setos y colgando en gotitas de los aleros de los techos de paja. Dentro de la iglesia, los himnos resonaban suavemente bajo las viejas vigas, pero los pensamientos de la señorita Marple estaban lejos de la sillería del coro. Ella estaba sentada tranquilamente en su banco, con las manos enguantadas, apoyadas en su regazo, observando en lugar de rezar a la señora Grenfell, estaba 2 filas más adelante, pálida y rígida, con el cuello alzándose por encima de su cuello de encaje, como una columna de escarcha. Clara Linton estaba sentada con su hermana, al otro lado del pasillo, inusualmente apacible, con la mirada fija, al frente, Norg Maumenchi penetranchi. Y al fondo, de pie, medio en la sombra, estaba un hombre alto que la señorita Marple no había visto antes, ancho de hombro, sin sombrero, pero con la expresión oculta por el ángulo bajo de la barbilla cuando terminó el himno final, y los feligreses salieron entre murmullos de «hermoso sermón» y «qué lástima el tiempo». La señorita Marple se quedó un poco más tiempo que la mayoría. Afuera, vislumbró fugazmente al hombre que entraba en el sendero detrás de la vicaría. Justo antes de desaparecer entre los árboles, ella se giró y casi chocó con la señora Grenfell. «Mi querida señorita Marple, se ve usted muy seria», dijo Georgina con una risa quebradiza. «No me diga que el sermón fue tan terrible». La señorita Marple sonrió. «Oh, no, todo lo contrario. Pero me preguntaba si por casualidad se fijó en el caballero alto cerca del último banco». Los ojos de la señora Grenfell parpadearon. «Apenas un instante. Nadie importante. Un primo lejano. Creo, de paso».
¿Por qué lo preguntas? Siempre me han parecido particularmente interesantes los desconocidos en una parroquia pequeña, respondió la señorita Marple con suavidad tan rara. ¿Ves lo sonan esa tarde? Violet Barton no acudió a su clase de bordado en la vicaría. La Ezra Morley, preocupada, envió una nota a Grenfell Hall, solo para recibir una respuesta de Cook, indicando que Violet se encontraba indispuesta otra vez, y que no la molestaran. La señorita Marple se enteró de esto a la hora del té al anochecer. Volvió a visitar al doctor Wallace. Tiene marcas de nuevo en las muñecas, confirmó en voz baja. Los moretones antiguos se están desvaneciendo. Se están formando otros nuevos, y ella se niega a decirlo. Está asustada, respondió el médico. Creo que nunca he visto a nadie asustada. Anoche dijo algo que me dio escalofríos. La señorita Marple miró hacia arriba. Ella dijo: sí, digo la verdad. Alguien más morirá, Ana. La mañana siguiente se produjo un repentino estallido de movimiento. El inspector Cray llegó al pueblo poco antes de las 9, convocado finalmente por la recopilación de pruebas discretas que la señorita Marple había presentado ante el ANSE. Reunieron en su salón, donde ella expuso los hechos como si fueran cartas. 1. Empezó. Matthew Felton fue dado por muerto, pero ha estado viviendo bajo el nombre de señor Crainan. Encontré sus pertenencias en el cobertizo de herramientas de Grenfell Hall 2. Violet Barton lo conocía probablemente de antes. Posiblemente tenían algún tipo de relación, pero no fue feliz en 3. Alguien lo está ayudando, lo está alimentando, lo está albergando, y creo que es la señora Grenfell. Cray levantó la vista bruscamente. ¿La señora de la casa? Georgina es muchas cosas, dijo la señorita Marple, con suavidad. Snob, orgullosa, obsesionada con las apariencias, pero no se deja manipular fácilmente, lo que significa que no la están engañando, lo está ayudando deliberadamente. Cray consideró eso. ¿Pero por qué? La señorita Marple juntó las manos. Creo que cree que le debe algo. No, quizás que él tiene algo contra ella. Al mediodía se inició un registro discreto en Grenfell Hall. Cray, acompañado de 2 agentes de paisano, interrogó con delicadeza al personal. La señora Tewkesbury fingió ignorarlo, pero al ser presionada, reveló que la señora Grenfell había empezado a cerrar el cobertizo de herramientas, ella misma 3 semanas antes, y que guardaba la única llave en un llavero junto a su escritorio. Newt, pregunté por qué, dijo. No me parecía que fuera mi lugar en abajo. En el cobertizo encontraron pan fresco, una manta de lana y una carta medio quemada en la estufa. Las únicas palabras legibles eran: les dije que el pasado no permanecería enterrado. Fue suficiente. Cray regresó a Grenfell Hall justo después del atardecer. La señorita Marple fue con él. La señora Grenfell estaba en el salón, con un pañuelo de encaje doblado en el regazo y los ojos marcados por la fatiga, pero aún agudos. No soy tonta, dijo cuando la confrontaron. Sabía quién era. Vino a verme hace 2 semanas. Dijo que no tenía a nadie más. Me rogó. ¿Por qué no se lo cuentas a la policía?, preguntó Cray. Dijo que Violet lo acusaría de cosas falsas, que lo habían acosado en su aldea anterior, que ella era inestable. ¿Le crees? La voz de la señora Grenfell vaciló. Sí, la señorita Marple habló con suavidad. Y ahora hubo una larga pausa. Amé su cara, señorita Marple, cuando gritó: «Totavey, la baronesa no es una chica que inventa el miedo, es una chica que recuerda algo terrible». Cray asintió. «Necesitamos hablar con él. ¿Dónde está?» La señora Grenfell dudó. «Se fue anoche. Dijo que no era seguro quedarse. Dijo a dónde iba». Ella miró hacia abajo. «No pero se llevó la llave del jardín». Ante esto, Cray partió hacia la estación para organizar una cacería humana, pero la señorita Marple se quedó en ella, observó la luz que se desvanecía en el salón
y dijo en voz baja: «Anne volverá». La señora Grenfell levantó la vista, sobresaltada. «¿Qué te hace estar tan segura? Porque hombres como Matthew Felton no desaparecen hasta asegurarse de que nadie pueda contar su historia. Y Violet Barton aún puede en esa noche». La señorita Marple estaba sentada junto a su ventana mucho después de que la lámpara de aceite se hubiera consumido por completo en afuera. La niebla volvió a enroscarse, ahora más espesa. Un perro ladró una vez y luego se quedó en silencio, y en algún lugar, no muy lejos de Grenfell Hall, alguien estaba esperando que la oscuridad se profundizara. En capítulo 7, un golpe en la ventana a medianoche. La niebla era tan densa que envolvía las farolas del pueblo en una neblina blanca y convertía los setos familiares en siluetas imponentes. Las calles de Highcroft Hill, tan a menudo llenas de madrugadores y charlas informales, estaban ahora en silencio bajo la niebla y la luz de la luna. Pero dentro de la modesta y cálidamente iluminada vicaría, el sueño aún no había llegado. A Violet Barton estaba acurrucada en la pequeña silla junto a la chimenea, con una fina manta de lana sobre los hombros. Su maleta permanecía junto a la puerta, con las correas bien abrochadas. La casa estaba en silencio. El fuego hacía tiempo que se había reducido a brasas, y aún así no se acercó a la cama. Ella estaba esperando fuera de la ventana. Un búho cantó una vez, y luego otra vez. Entonces se escuchó un sonido que no pertenecía a Griffon solo una vez, apenas audible en grifo. De nuevo, ella no se movió. Parosas ojos, abiertos y oscuros, miraban fijamente la ventana, como si deseara que se disolvieran, y luego tocan, rascan un leve roce en el cristal. No fue fuerte, solo en deliberado. Se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Se levantó de la silla con piernas temblorosas y tomó la lámpara. Pero antes de que pudiera encenderla, una voz, justo al otro lado del cristal: «Violet». Ella retrocedió. La voz volvió a sonar, apagada y urgente. «Hace frío, Anne, estoy mojada. Sabes que no quise hacerte daño. Era Matthew. He venido a arreglar las cosas». Susurró en el pomo de la puerta. Vibró, luego se oyó el crujido de una bota sobre las tablas del porche. Ella se congeló, apretó los puños y susurró: «Por favor, vete, Anne», pero la perilla seguía girando, y fue. Entonces, cuando el pestillo de arriba se deslizó bruscamente en su lugar, no por su mano, por la señorita Marple, la cortina de la sala de estar se apartó para revelar la figura delgada y firme de Jane Marple, con un chal cuidadosamente colocado sobre sus hombros y un pequeño atizador de carbón en su mano, como un cetro. No volvería a intentar abrir la puerta. «Señor Felton», gritó a través del cristal, «puede que parezca una anciana, pero una vez desarmé a un hombre con peores modales que usted, y un cuchillo mucho más afilado». Una pausa. Luego: «¿Quién eres? Alguien en quien Violet confía. ¿No sabes lo que ha hecho?» «Creo que sí», dijo la señorita Marple con voz serena. «Creo que huyó, creo que escapó, y creo que usted quiere asegurarse de que guarde silencio». Otra pausa. Entonces la silueta en la ventana desapareció. Violet comenzó a llorar. La señorita Marple cruzó la habitación y le tomó la mano. «Ya está todo bien, cariño», dijo en voz baja. «No podrá venir esta noche». El inspector Cray llegó en 15 minutos, llamado por la señora Morley, quien se había despertado con el sonido de pasos, y encontró a Violet llorando junto a la chimenea. Para cuando llegó, el sendero del jardín mostraba las huellas embarradas de las botas de un hombre, que iban desde el seto hasta la entrada lateral y se perdían entre los árboles. Tras una búsqueda minuciosa, no se encontró rastro de Matthew Felton, pero se encontraron un pañuelo tirado y una petaca de whisky medio llena cerca del muro del huerto. «Se habrá metido en el bosque», murmuró Cray. «¿Conoce
la zona demasiado bien, Anne. Y ahora sabe que lo vigilamos, Anne. La señorita Marple estaba a su lado, con las manos juntas. No correrá lejos, dijo. Es demasiado orgulloso para eso. Anne Cray la miró. ¿Qué te hace estar tan segura? Porque si simplemente quisiera desaparecer, lo habría hecho como es debido hace años. Pero regresa. Y eso me dice que todavía quiere algo. Anne Cray frunció el ceño. ¿Y eso qué es? Para creer, dijo Anne, o al menos, para controlar quién cuenta la historia. Al día siguiente, Highcroft Hill volvía a bullir, silenciosa, pero persistentemente. La historia ya se estaba tramando. Anne Violet había atacado en la noche. Había un merodeador en la vicaría. La policía estaba en el huerto con linternas. Todos tenían una versión. Pocos conocían la verdad. Anne en Grenfell Hall. La señora Grenfell se quedó en sus habitaciones en la oficina de correos. Clara Linton se negó a hacer comentarios, pero se la vio quemando varios recibos viejos en el incinerador de su patio trasero. Solo la señorita Marple se movía por el pueblo como si nada pasara, deteniéndose para comprar bollos en la panadería y saludando con la cabeza a la esposa del vicario con perfecta gracia. Pero su mente estaba acelerada. Anne, esa tarde, regresó al cobertizo de herramientas. Esta vez sola. Tenía una sospecha más que poner a prueba allí. Escondida tras el saco de lona donde guardaban las herramientas, encontró una segunda cartera vieja, desgastada dentro en otro pasaporte. Falso, pero convincente. Dinero en efectivo en 3 divisas y una página arrancada de un diario en la escritura. Fue de Violet. Anne dijo que no tenía a dónde ir, que le debía, que una vez me salvó y que ahora le tocaba a él. No lo creí. Entonces, no lo creo ahora. Parrot dijo que si se lo contaba a alguien, habría otro accidente. Como la primera vez, a la señorita Marple dobló la página, la metió en su abrigo y salió al aire frío de la noche. Anne esa noche escribió una sola línea en la parte inferior de su cuaderno. Ella no solo lo vio regresar, lo vio desaparecer la primera vez. Luego tachó la palabra víctima junto al nombre de Violet Barton y escribió: Testigo en capítulo 8. Secretos en las cenizas. Highcroft Hill. Amaneció con una mañana dorada al día siguiente. La niebla, por fin, se disipó y el cielo se limpió, como si la naturaleza hubiera respirado hondo. Pero bajo la luz fresca y las puertas recién barridas, la atmósfera permanecía tensa. Una sensación de cosas no dichas oprimía al pueblo como una respiración contenida. A la señorita Marple, antes de que llegaran los pájaros, leyó una vez más la página rota del diario de Violet. Como la primera vez había escrito la chica. La primera vez no fue solo el regreso de Matthew Felton lo que la conmovió, fue su pasado y lo que ambos sabían del Low Q Highway. Violet temblar en la oscuridad. La señorita Marple bebió un sorbo de té y contempló el jardín, donde un mirlo revoloteaba entre los setos. Si Violet había presenciado algo años atrás, algo enterrado tan profundamente como para fingir una muerte, entonces ese algo era la clave de todo. Anne. Y eso significaba que alguien más, además de Felton, todavía estaba ocultando la verdad. Ana. Las 9:30, la señorita Marple visitó al reverendo Morley con el pretexto de hablar de los arreglos florales del domingo. El vicario, cuya mirada perspicaz a menudo desmentía sus amables sermones, la recibió en su estudio. Supongo que no se trata de lirios, dijo, señalando la silla junto a la chimenea. No, reverendo, respondió la señorita Marple, se trata de Violet Barton. El vicario juntó las manos. No me ha hablado en detalle, dijo, pero creo que está atrapada en algo mucho más antiguo que esta aldea. Algo que llevaba consigo. En la señorita Marple asintió. Yo también lo creo. Pero la tragedia, creo, ocurrió mucho antes
de que ella gritara en la fiesta en el jardín. Ella hizo una pausa. ¿Te acuerdas de una criada llamada Celia Pike? El reverendo parpadeó. Caramba, hace años que no oigo ese nombre. Trabajaba para los Pelham, ¿verdad? La pobre murió en ese incendio de Eastbourne. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron. Según cabe suponer, ¿crees que está conectado? Creo que sí, dijo en voz baja. Violet Parton entró en servicio poco después. Sin familia, sin pasado, sin antecedentes, solo referencias de una institución ya clausurada. Y los Pelham se mudaron al extranjero poco después. El vicario se recostó lentamente. ¿Estás sugiriendo que Violet era Celia Pike? La señorita Marple asintió levemente, no por decisión propia, creo. Alguien ayudó a enterrar el pasado de Celia quizás para protegerla, quizás para protegerse a sí mismos. Más tarde ese mismo día, la señorita Marple volvió a visitar al doctor Wallace. Le mostró la página del diario y luego, con cautela, le planteó una pregunta al doctor. ¿Recuerda la investigación en Weybourne Cliffs, la del hombre desaparecido Felton? Wallace asintió. Por supuesto, nunca se recuperó ningún cuerpo. Me pareció un trabajo policial bastante descuidado. ¿Y recuerda el accidente que ocurrió justo antes? Un incendio en una casa en Eastbourne. Se dice que una joven falleció. Anne Wallace frunció el ceño. Sí, lo recuerdo. Solo se encontraron. La identificación se basa en un relicario, creo, un relicario, repitió la señorita Marple. Se puede trasladar de un cuello a otro al atardecer. Tenía una imagen completa en su mente en Matthew Felton. Ya había fingido su muerte. Una vez, pero no había sido solo una fuga, sino una tapadera. Algo había ocurrido en esa casa años atrás. Un incendio, una muerte. O'Quizzes, un asesinato ni Violet. Luego Celia. Lo había visto no. Solo lo he visto sobrevivien. Esa noche, la señorita Marple volvió a Grenfell Hall. Solicitó una audiencia con la señora Grenfell, quien apareció en la puerta del salón vestida con un chal de seda y con mucha cortesía. Entiendo, dijo la señorita Marple con suavidad, que conoce al señor Felton desde hace más tiempo del que admite la señora Grenfell. No dijo nada la señorita Marple continuó. Creo que trabajaba para su familia, que cuando se produjo el incendio en Eastbourne, él estuvo involucrado. Quizás no como quien encendió la cerilla, sino como quien lo limpió. Los ojos de Georgina no parpadearon. Lo ayudaste a fingir su muerte. Lo trasladaste al continente. Pagaste el pasaporte, quizás a través de tu abogado. No se lo dijiste a nadie. En una larga pausa. Entonces, fue para proteger a mi marido, dijo la señora Grenfell. La señorita Marple no reaccionó. Estuvo involucrado, dijo Georgina, en paja, no en asesinatos, sino en locuras en juego. Deudas, confió en Felton. Y cuando ocurrió ese incendio, Felton vio una oportunidad. Si él desaparecía, también desaparecería la pista. ¿Y Violet?, preguntó la señorita Marple. Ella sabía demasiado. Él era cruel con ella. Pensé que si él se iba, ella podría reconstruir a la señorita Marple. Juntó las manos. Pero los fantasmas no se quedan enterrados. ¡No!, susurró la señora Grenfell. No lo hacen. Esa tarde, los guardias regresaron al huerto. Marple los condujo al cobertizo de herramientas, donde había dejado la cartera exactamente como la había encontrado. Como era de esperar, había desaparecido en Felton. Había regresado a buscarlo. En su prisa, dejó atrás un segundo par de huellas, frescas, que conducían hacia el bosque del sur en la red. Se estaba cerrando. La señorita Marple no dijo nada más esa noche. Regresó a casa, apagó la lámpara y finalmente abrió un cajón que había mantenido cerrado desde la fiesta en el jardín adentro. Estaba la cucharilla de plata que
Violet había dejado caer cuando se desmayó, había sido limpiado cuidadosamente, empero, a lo largo del borde estrecho del mango, encontró una única huella dactilar débil, presionada lo suficientemente profundamente como para dejar una impresión, como si alguien hubiera intentado arrebatársela de la mano. Ahora se dio cuenta de que esa huella pertenecía a alguien que tenía una antigua quemadura en la palma de la mano, alguien cuya mano había quedado marcada años atrás en el incendio. T. Eastbourne, la señorita Marple, cerró el cajón. No necesitaba volver a ver la huella dactilar. Ella ya sabía a quién pertenecía. Capítulo 9. La trampa tendida silenciosamente. La mañana siguiente amaneció con un aire fresco, inusualmente fresco para la primavera. La señorita Marple tomó el té antes de lo habitual y escribió una breve nota con su fina caligrafía. La metió en un sobre sin marcar y la dirigió con sencillez para ser entregado en manos del señor Crane Wiggins. El chico de los recados del vicario estaba en la puerta, con el rostro aún caliente por el sueño y la chaqueta desabrochada. «Llévale esto a la señorita Linton de la tienda. Dijo Dale que es mío. Ella sabrá qué hacer con él». El chico frunció el ceño. «¿Es urgente, señorita?» La señorita Marple lo miró con una leve sonrisa. «Solo si lo lee en las manos equivocadas». Al mismo tiempo, el inspector Cray había regresado de la frontera del condado con las manos vacías. No había rastro del paso de Matthew Felton por tren ni por carretera, ni coches de alquiler, ni viajeros inusuales. «Sigue aquí», murmuró Cray, «en el salón de la señorita Marple, o anda por los setos como un zorro». Mientras tanto, la señorita Marple removía su té con una firmeza inusual. «No se irá», dijo. «¿Todavía cree que puede controlar a Violet? No huye. Toadaf, no, está esperando». Anne Cray levantó la vista. «¿Esperando qué?» Para que la historia termine a su manera, la señorita Marple colocó la cuchara en el platillo y miró hacia arriba. «Por eso, debemos cambiar el final. Amejiau Tagji». Clara Linton le había pasado la nota a un hombre alto que entró en la tienda con una gorra demasiado baja para la temporada y no compró nada más que un paquete de azúcar de cebada. Ella no dijo nada cuando lo entregó. Anne Felton lo tomó sin decir palabra. Miró el guión y salió de la tienda, sin mirar atrás. La trampa era simple a la nota, escrita de puño y letra por la señorita Marple. Contenía únicamente lo siguiente: «Lo recuerda todo. Me lo ha contado Anne esta noche, 1 hora después de vísperas, en el jardín trasero. No habrá nadie más». Ven en silencio. La implicación era clara. Violet se reuniría con él a solas. Él vendría. Ella estaba segura de ello porque a los hombres como Felton les encantaba el control. Y nada los inquietaba más que saber que ahora otra persona sostenía el hilo del pasado. Esa tarde, justo cuando el cielo cambiaba de lavanda a ceniza, la señorita Marple caminó lentamente hacia la vicaría. La policía ya se había apostado discretamente. 2 agentes de paisano apostados en el jardín, tras los árboles, y el propio Cray esperaba cerca del invernadero con otro hombre, vestido de jardinero. Violet estaba sentada en la cocina, pálida, pero serena, con las manos alrededor de una taza de té intacto. «¿Está completamente segura?», le preguntó a la señorita Marple, «de que esto funcionará». La señorita Marple asintió, tranquila como un gato dormido. «Ya leo la nota. Si conozco a los de su calaña, llegará media hora antes. Los hombres como él siempre lo hacen. Les gusta creer que van por delante». Hizo una pausa. «Y cuando venga, no debes hablarle de Yellow Habler. Deja que diga lo que vino a decir. Eso será suficiente». Violet miró sus manos. «¿Qué pasa si me congelo? Entonces lo atraparemos en el silencio exactamente a las 8:08. Una figura emergió del seto, detrás del jardín de la vicaría No.
Llevaba abrigo, llevaba la camisa abierta por el cuello. Sus botas, cubiertas de barro, dejaban huellas tenues en la hierba. Sus ojos se movían como los de un depredador, escudriñando el espacio entre árboles, arbustos y bancos. Nadie lo conoció. El jardín estaba en silencio. Dio un paso hacia la parte trasera de la casa, donde una única lámpara iluminaba la esquina de la ventana de la cocina, y allí estaba ella, Violetta Ansolo. Él siguió adelante. «Violet», dijo. Su voz se había vuelto suplicante. «No deberías haberle hablado. Sabes lo que hace, ¿verdad? Te está utilizando. A ninguna respuesta. No quise asustarte. De verdad que no. No me dejaste otra opción». Todavía silencio. Ella nos habría arruinado a ambos en ese incendio. «No fui yo, no del todo. Te ayudé. Te mantuve a salvo. Me debes eso». Ahora estaba más cerca, brazos ligeramente extendidos, palmas abiertas. Solo volví para asegurarme de que te quedaras callada. Me habría ido, Violet, me habría ido. Y luego vino la última línea. Pero ahora necesito saber cuánto dijiste. Joseph, ella. Y si necesito deshacerlo. Eso fue suficiente. El inspector Cray salió de detrás del seto, acompañado de 2 agentes. Matthew Felton dijo con brusquedad: «Queda arrestado por intento de coacción contra Violet Barton y está siendo investigado por fraude y obstrucción a la justicia en relación con su desaparición». Felton se quedó paralizado, con la boca entreabierta. Entonces se volvió hacia Violet, no con rabia, sino con una mirada de genuina incredulidad. «¿Los trajiste?» Ella finalmente sostuvo su mirada y su voz era firme. «No», dijo ella. «Lo hizo la señorita Marple». Emergió del sendero detrás del invernadero, con pasos pausados y ojos ilegibles. Felton la miró como si la viera por primera vez. «Tú», espetó, «te entrometiste». El tono de la señorita Marple era frío e inequívocamente definitivo. «Escuché», dijo. «Es algo que la gente nunca espera a las 9 en punto». Estaba en la parte trasera de un coche policial, escoltado hacia la estación Violet. Estaba de pie, junto a la señorita Marple en el oscuro jardín. El viento agitaba su cabello, y sus manos ya no temblaban. «Nunca pensé que me liberaría de él». La señorita Marple no sonrió. «Aún no eres libre», dijo con dulzura. «Pero ¿ya has empezado a caminar hacia ella?» Ella miró las estrellas, tenues y suaves detrás de las nubes que se alejaban, y hasta los fantasmas acaban desapareciendo cuando se cuenta la historia en capítulo 10. La señorita Marple reflexiona. Pasó una semana en Haycroft Hill, y con ella la niebla se disipó y los parterres florecieron por completo. El pueblo, que nunca se detenía demasiado en la oscuridad, empezó a recuperar sus ritmos en campanas dominicales, ropa limpia tendida y charlas educadas en la frutería, que se atenuaban ligeramente con el paso de la señorita Marple. Matthew Felton permanecía bajo custodia, aunque aún no se habían presentado cargos formales por el incendio de Eastbourne. Se estaban reuniendo nuevas pruebas discretamente. El inspector Cray, ahora en posesión de la página del diario de Violet, los documentos de identidad falsos de Felton y la reticente admisión de Clara Linton sobre la nota que ella le había pasado, fue más que suficiente para evitar que el hombre desapareciera por segunda vez. Violet Barton, por su parte, no abandonó el pueblo. Todd Anno, por sugerencia de la señorita Marple, aceptó un puesto como asistente de la señora Morley en la vicaría y pasaba los días arreglando himnarios, podando tallos de flores y poco a poco recuperando el sonido de su propia voz a la mañana siguiente de la partida de Felton. Ella y la señorita Marple estaban sentadas en el jardín de este último, bajo un lilo en flor, con una tetera de té entre ellas
y el canto de los pájaros sonando a través del seto. ¿Crees que algún día dejaré de mirar por encima del hombro?, preguntó Violet a la señorita Marple, que estaba enhebrando una aguja nueva en su muestrario. No respondió de inmediato. No, dijo en voz baja, pero un día descubrirás que ya no esperas verlo cuando lo veas. Violet asintió. ¿Y las demás? ¿La señora Grenfell y la señorita Linton?, dijo la señorita Marple. Cada uno tiene sus propias cuentas. Georgina Grenfell vivirá con lo que protegió, no por culpa, creo, sino por algo más peligroso en el orgullo. ¿Y Clara Linton? Simplemente hizo lo de siempre, pasar información sin importarle a quién llegara. Sentirá la vergüenza suficiente para callar por un tiempo. Violet sonrió débilmente. Pensé que la gente como tú solo existía en los cuentos. No, dijo la señorita Marple, levantando su taza. Existimos solo que no solemos hacer mucho ruido. Más tarde ese mismo día, el inspector Cray llegó para una última conversación. Se sentó frente a la señorita Marple, con su cuaderno abierto. Pero la página estaba en blanco. Todavía no entiendo muy bien cómo lo descubriste. Todo la señorita Marple le sirvió una taza de té. Comenzó, dijo, con un grito. Cray rió entre dientes. No es precisamente sutil, no, coincidió ella, pero no estaba destinado a serlo. Violet no le tenía miedo a un accidente, le tenía miedo a un recuerdo, y ese es un tipo de miedo muy específico. Ella removió su té suavemente. Luego, estaba la huella en el borde del jardín, demasiado pesada para una aldeana, demasiado precisa para una transeúnte, y la cuchara que faltaba, que había sido sacada de su bandeja, no dejaba caer. Un instante de reconocimiento. ¿Sabes, Violet, lo vi? Y en ese instante, él intentó acallar su grito. Cray asintió. ¿Y el cobertizo? Una vez que vi la cartera quemada, el antiguo nombre y los documentos falsificados, todo encajó. El hombre del incendio de Eastbourne nunca murió, simplemente reapareció con otro nombre, dando por sentado que la única persona que podía conectarlo con el pasado había sido silenciada por el miedo. La voz de la señorita Marple bajó ligeramente. Poirot, el miedo, inspector, no es lo mismo que el silencio. No para siempre. En los días siguientes, Highcroft Hill volvió a la normalidad. El escándalo empezó a diluirse, reemplazado por conversaciones sobre la próxima fiesta, una nueva llegada a la rectoría, y si las rosas de Lady Heathcliff eran realmente tan excepcionales como ella afirmaba. La señorita Marple, sola de nuevo en su sala, guardó sus notas. La página del diario a la amenaza mecanografiada. La fotografía de un Matthew Felton más joven, desenterrada del archivo del registro civil, todo sellado en un sobre marrón, atado con cordel y etiquetado Ancelia Pike, Violet Barton. Resuelto, él lo colocó en un cajón junto a otros sobres, con nombres que el pueblo había olvidado hacía tiempo. Nombres que una vez habían albergado miedo, dudas y misterio, pero que ahora solo eran papel y tinta. Luego regresó a su sillón, con el bordado aún sin terminar, y comenzó una nueva hilera de puntadas debajo de las palabras que había comenzado meses antes. El mal comienza cuando la gente buena mira hacia otro lado. Anne hizo una pausa, miró por la ventana hacia la tranquila calle de abajo y sonrió. Esta vez no.